Buenos días, queridos televidentes de KSCE, Canal 38 de la televisión cristiana. Estamos una vez más aquí, la pastora Amelia Almuina y esta servidora, pastora Ileana San Nicolás, para seguir el tema que empezamos la semana pasada sobre el infierno. Es un tema muy interesante, es un tema que tenemos que prestarle mucha atención porque sabemos que la palabra de Dios es completa y el evangelio de salvación no estaría completo si no tomáramos un tema tan importante y tan serio como es a dónde vas a parar, a estar, en el infierno o en la presencia de Dios. Así que les saludos a nombre de la iglesia también Semilla de Mostaza. Estamos en el 528 Paseo Real en Chaparral, Nuevo México. Y conmigo se encuentra la pastora Amelia Almuina, esta hermosa mujer de Dios nuevamente. Amén. Gracias, gracias hermana pastora por invitarme a esta interesantísima reunión. Doy gracias a Dios por esta bendición tan grande. Doy gracias a Dios por esta televisión que Dios permite que salga el mensaje directo a la persona. Yo quiero invitarle para que en este día usted llame a todos los que se encuentren en su agenda y dígale, sintoniza en este momento la televisión cristiana. Y de esta manera usted podrá evangelizar, podrá compartir una información que puede cambiar el rumbo de la historia, no solo de su vida, sino de todos aquellos que estén escuchando este mensaje de la palabra del Señor. Bienvenidos todos a este programa y gracias también a Grace, a Jolie, por esta bendición que nos permiten compartir con ustedes el consejo sabio de la palabra de Dios. Amén. Definitivamente siempre damos gracias a Grace, a Jolie, a todo el staff de KSCE, porque sin ellos esto no sería posible. Le damos gracias a Dios que este canal es una bendición que llega a muchos hogares para salvación, para sanidad, para revelación divina, para tantas cosas maravillosas de parte de nuestro Señor. Y se aproxima ya la Navidad, estamos muy cerca de la Navidad. Es un mes de reflexión donde celebramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, quien es nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el Hijo de Dios, Él es nuestro todo, nuestro Salvador, el Salvador del mundo. Amén. Y yo espero que también sea tu Salvador. Amén. Estamos hablando y exponiendo este tema. ¿Existe el infierno y a dónde van los justos y a dónde van los injustos? ¿Cuál es el destino de los justos? ¿Cuál es el destino de los pecadores? Amén. Y te preguntamos, amigo, ¿por qué este tema durante la Navidad? Porque precisamente Jesús nació y murió en la cruz para que si tú lo aceptas y aceptas su sangre derramada en la sangre por ti, haya redención de tus pecados. Así y le damos gracias a Dios por ese privilegio, porque Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo, para que si tú crees en Él, no te pierdas, mas tengas vida eterna. Y durante su corto tiempo de este ministerio, sabemos que hablamos la semana pasada que Jesús habló más del infierno que de cualquier otro tema del reino. Aparece solamente en el Nuevo Testamento 162 veces, y de esas 162, 72 veces salieron de la palabra de Jesús la advertencia de que busquemos y seamos hijos obedientes. Así es. ¿Por qué, pastora Amelia? Bueno, porque la palabra del Señor tiene que hablar lo bueno y lo malo. Dios todo el tiempo nos advierte del peligro que hay cuando no aceptamos su palabra, cuando no queremos seguirle. Dios nos dio el libre albedrío para poder tomar la decisión a dónde iríamos a parar en la eternidad. Aquí en esta vida usted puede tomar la decisión a dónde va a ir. Ahora, la palabra del Señor habla obviamente de la salvación. Jesucristo pagó el precio de nuestra salvación, pero también el Señor en su misericordia nos advierte del peligro que hay al no caminar con Dios. Amén. Así que, ¿por qué es tan importante este tema? Porque está en la palabra, porque el infierno es una realidad, aunque pues muchos de nosotros se nos hace bien pesado hasta simplemente imaginar qué será ese lugar. ¿Qué será? ¿Qué tan terrible puede ser? Bueno, es
la mente humana, por mucha película que la gente trate de exponer, nadie puede asemejarse, ni siquiera un poco, de la realidad de cómo es realmente el infierno. Es una cosa terrible que Dios no lo hizo para el hombre, Dios lo hizo para el diablo, para su enemigo, para su archienemigo y para todos los ángeles caídos que se rebelaron contra Dios. El Señor no tenía planes de que el hombre llegara a ese lugar, pero Dios en su misericordia nos dio el libre albedrío para decidir a dónde nosotros iríamos. Dice la palabra del Señor, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Entonces Jesucristo abrió la brecha de salvación. Pero lastimosamente, pastora, son tantas las personas, son muchos más los que llegan al infierno que los que llegan al cielo, que los que llegan con Dios. Qué tristeza. Esto es triste, pero aquí estamos para advertir al ser humano lo que está pasando y cuál es la realidad real. Así es, y Hechos 20:27 nos dice que nosotros como ministros tenemos la obligación de presentarte la palabra completa, presentarte la palabra entera, tanto lo que se nos hace feo, Amén, difícil de aceptar, como lo hermoso, amén. Y desafortunadamente muchos ministros, por miedo a perder, ¿verdad? Gente en la grey, no hablan de este tema que es tan importante. Muchas veces preferimos hablar de la sanidad y de la prosperidad y de la abundancia del Señor y del amor y del perdón, ¿verdad? Y de la misericordia y de la compasión, y todo eso es parte de la palabra, amén. No digo que no, todo eso es parte, es importante. Pero nosotros tenemos una obligación delante de Dios y tenemos una obligación delante de nuestro Señor Jesucristo de predicar todo el Evangelio a toda criatura. Y dijo Jesús, enseñándoles en Mateo 28:18-19, enseñándole todo lo que Él nos enseñó. Y si Él se tomó el tiempo de advertirnos de peligro, ¿verdad?, que hay un lugar tan horrible que no es para nosotros, pero que podemos llegar allí, nosotros como ministros tenemos esa obligación también de dejarles saber que esto sí existe, amén. Porque si no te hablamos el Evangelio completo, nosotros vamos a dar cuenta al Señor. Amén. Y sabemos que no hay iglesias perfectas, ¿verdad? Yo todavía no he encontrado esa iglesia perfecta. Bueno, y si la hubiera, al momento en que llegue, pues la voy a hacer imperfecta. Exacto, exacto. Porque siempre va a haber una persona, y podemos ser tú y yo, el que no seamos obedientes o el que no nos acatemos, ¿verdad?, a lo que dice la palabra, o que no nos sometamos al pastor, ¿verdad? Así es. Que es, ¿verdad?, el ángel de la iglesia, bendito sea el Señor. Entonces sabemos, pero eso no es una excusa, el que hayan personas que todavía anden con una pierna en el infierno y otra, o en el mundo y otra dentro del Evangelio. Eso no es una excusa para nosotros como pastores y ministros, no hablarles la verdad, la realidad del infierno. Cada persona va a dar cuenta por su vida. La salvación es individual. Así que por lo tanto, huye tú, preocúpate tú. Yo no puedo salvar a mi esposo, yo no puedo salvar a mis hijos, ni a mis amistades, ni a mis seres queridos, ni a ti, ¿verdad? No. La salvación es individual. Entonces, por eso el pastor, el ministro, tiene la obligación de traerte la palabra tal y como es, para que en aquel día no tengas excusa de que no recibiste la palabra. Si sigues yendo a la iglesia y sigues una vida chueca, ¿verdad?, como dice, si sigues una vida, ¿verdad?, ambivalente y no estás derecho, sometido a la palabra de Dios, ya tú le responderás al Señor, pero no por falta de la buena enseñanza y de la buena doctrina. Eso es una grande responsabilidad. Entre más conocemos, más se nos va a demandar. Ahora, hay muchas personas que me han dicho, bueno, yo por eso no me acerco a la iglesia, no me acerco a Dios, porque entre más yo sepa, más Dios me va a demandar. Bueno, el no saber no es una excusa válida. Si usted dice, es que yo no sabía, Dios, hermanos, no te va a tomar en cuenta que dices no sabía, porque la palabra de Dios dice que todas las personas que llegan a ese lugar llegan por su propio pie, porque no hay en el infierno una persona que sea ignorante de que había infierno, porque Dios en su misericordia se revela al hombre de una o de otra manera. La palabra de Dios les llega. Ahora, ¿qué de aquellas personas que conociendo la palabra hacemos poco caso
descuidamos, como dice el escritor de Hebreos, que no descuidemos. ¿Cómo? ¿A dónde iremos? ¿Qué pasa cuando descuidamos una salvación tan grande? Qué responsabilidad tan grande es conocer la palabra, y aún qué responsabilidad aún más grande obedecerla y ponerla en práctica. Amado hermano, este día estamos trayendo este tema sobre el infierno y queremos compartir contigo citas bíblicas para que tú sepas que lo que estamos predicando es simplemente la palabra del Señor. Amén. Dice Isaías 55:6, buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Así es. Llamadle en tanto que Él está cercano. Después de la muerte, querido amigo, querido hermano, es muy tarde. Así es. Amén. No te traemos el tema del infierno para que te asustes, para aterrorizarte, para espantarte, sino para que sepas que hay un mejor camino, que hay una mejor selección, porque tenemos un libre albedrío y el Señor quiere que tomemos la decisión correcta. Vamos a ir al slide número 4, porque hay gente que no cree, incluso ministros que enseñan que el infierno no existe. Vamos a ir al slide número 4. Gloria al Señor. Pastora Amelia, Amén. Explíquenos un poquito sobre este slide. Amén. Gloria al Señor. El hombre moderno no cree en el infierno. Bueno, pues es que a la gente les parece más cómodo el creer que no existe el infierno. Muchas personas niegan la existencia del infierno apoyándose en que Dios es muy bueno. Dios es demasiado bueno como para que Dios mande a la gente al infierno. Pero la Biblia dice que hay infierno, que existe un lugar. La palabra del Señor habla acerca del infierno en muchísimas maneras, y habla acerca de la muerte. Cuando la muerte llega al ser humano, dice la palabra del Señor que hay varias maneras de poder explicar esto. Por ejemplo, Lucas 12:20 dice, pero Dios dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Pedir el alma. Cuando Dios, hermanos, habla de pedir el alma, quiere decir tu tiempo se terminó. Ahora sí entramos a la eternidad, y hay muchas personas que piensan que van a morir y luego después van a andar por ahí de fantasmas apareciéndose por ahí allí. Otras personas dicen que al morir se van a convertir en un gato, en una vaca, en un perro, o que van a reencarnar después en otras partes. La Biblia dice, no, la Biblia enseña que esto no es cierto. La Biblia dice, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Este pasaje habla de esta persona que tenía tanto dinero, que decía para sí mismo, hoy tengo tantos granos, tengo tantas posesiones y ya no me caben. ¿Qué voy a hacer? Entonces, bueno, pues derribaré estas casas, estos graneros, y voy a hacer más, y voy a hacerlos más grandes y más grandes. Y el Señor le dice, esta noche vienen a pedir tu alma, pedir el alma. También la palabra del Señor habla de la muerte como ir a reunirse con sus padres. ¿Qué lugar tan especial tiene el Señor preparado para aquellos que le hemos aceptado, que hemos decidido pagar el precio de caminar con el Señor? Pero déjeme le digo una cosa, caminar con el Señor es lo más maravilloso. Cuando yo hablo con la iglesia acerca de la eternidad, de lo que Dios ha preparado para nosotros, me da tanto gusto y me emociona, porque les platico a los hermanos, imagínense, hermanos, llegar con el Señor, contemplar su rostro, adorarle. Yo creo que tendremos una emoción tan grande que no querremos dejar de contemplarlo. Y luego que nos inviten, vamos a empezar el servicio, hermanos, y ahí vamos a poder encontrarnos con María, con Jacobo, con Juan, con los apóstoles. Hermanos, el morir en Cristo es ganancia. Dios prometió vida eterna para aquellos que lo recibamos. Así que, amados hermanos, este tema del infierno es algo terrible, pero no tienes por qué atemorizarte. Si tú le entregas tu corazón a Cristo, el plan es ahora, el día de salvación es ahora. No hay necesidad de perderse una eternidad separados de Dios, cuando el Señor nos ha entregado en nuestras manos la salvación. Cuando el Señor te dice, dame, hijo mío, tu corazón.
Amén. Miren tus ojos por mis caminos. Camina en mí. El Señor dejó la brecha marcada para seguir sus Amén. pisadas, pastora. Podemos nosotros llegar con el Señor y ser felices en la eternidad, siempre y cuando tomemos la sabia decisión de Así entregarle es. al Señor nuestra vida. La salvación es ahora. ¿Sabe que cuando venía Amén. manejando para este lugar, venía orando? Y venía eso al Señor: Señor, yo quisiera que este día una persona sea impactada. Y me dijo el Señor: en este momento hay personas que están intentando quitarse la vida. Así Y es. venía orando por esa persona. Y si usted es una persona que está triste, está tan deprimida, que piensa que su vida no tiene sentido y ha pensado que el quitarse la vida acaba todo, déjeme decirle: no. Usted no es dueño de su vida. Usted no puede atentar contra su vida. Si usted está pensando terminar con su vida en este día, no lo haga. Mejor entréguesela al Señor. Amén. Porque el quitarse la vida lo va a llevar, cierra sus ojos aquí en la tierra, pero abrirá sus ojos espirituales de su alma en un lugar que usted no desea estar. Y Amén. ni siquiera imagina el lugar. Así que, amado hermano, si en este momento es a usted a quien le está llegando este programa y está escuchando este mensaje, llámenos. Aquí tenemos líneas de oración. Hay personas que están del otro lado escuchando su petición. Amén. Están listos para orar por usted. Y yo quiero decirle, pastora Eliana, que la semana pasada recibimos muchas llamadas. Así y fue. quiero darle gracias a Dios por usted que nos llamó. También quiero lograr para decirles a aquellas lindas personas que mandaron mensajes de dudas, de cuestionamientos. Algunos no estaban muy de acuerdo con todo lo que hablamos. Está bien, son bienvenidos. Y quiero recordarles mi teléfono personal, es el área 915-329-8040. Si usted tiene preguntas, si usted quiere los textos de lo que estamos hablando, todo lo que estamos diciendo está en la palabra. Hay tanto que podemos Amén. decir del infierno. El problema es la falta de tiempo, pastora. Así es. Así es. Por favor, llámenos al teléfono 915-532-8518, 915-532-8518. Ahí está en su pantalla. Amén. Tenemos un equipo de mujeres y hombres de Dios en esas líneas para contestarles, para hablar con ustedes. Y si ustedes se sienten la libertad de darnos más información personal, háganlo por Amén. favor, para podernos comunicar con ustedes y poder hablar con ustedes y darles la palabra de consejo de parte de Dios. Amén. Decía el slide, ¿verdad?, que mucha gente cree que Dios es bueno, que Dios es amor, y que porque Dios es amor, por lo tanto Él no va a destruir al hombre. Pero es que Dios es amor, pero Dios es justo. Amén. Amén. Así que los injustos no pueden estar con los justos. Amén. Los hijos obedientes no pueden estar con los desobedientes. Dios nos está dando la oportunidad de que ahora es el tiempo de salvación. Hoy, ahora mismo, en este momento que tú estás oyendo este programa, te ha llegado el momento de salvación. Te está llegando la palabra de vida. No la desprecies, no te hagas de los oídos sordos. Acepta al Señor Jesús. No importa tu condición, no importa dónde has estado, no importa quién seas ni de dónde vengas. Dios no hace acepción de persona. Como decía la pastora Amelia, Él solamente te está pidiendo tu corazón, tu alma en este día. Amén. Y Él te va a ayudar. Él te va a ayudar. Vamos al slide número 9, por favor. En el slide número 9, donde habla de las definiciones. Ahí están las definiciones, ¿verdad?, de las diferentes palabras que se usan para el infierno en hebreo y también en griego. Ahí podemos ver las definiciones de lo que significa, ¿verdad? Seol en hebreo, el Hades en griego y el Gehenna que tanto Jesús hablaba. Vamos al slide próximo, que es el slide número 10, por favor. Ahí vemos el Gehenna. Qué tristeza, ¿verdad? Los judíos usaban este valle como un basurero para quemar desechos, excrementos, animales muertos, y siempre estaba ardiendo en fuego lleno de gusanos. Y en este valle también, en desobediencia a Dios, sacrificaron muchos de sus hijos a los dioses. Y Jesús compara el infierno con este lugar tan horrible que físicamente existió en Israel. Vamos al slide número 10, por favor. Ese es el tema. Ahí está Gehenna, ¿verdad?
Vamos al slide número 13 en estos momentos. 13, por favor. Tenemos a segunda de Tesalonicenses 1, 8 y 9. Y hermanos, para que los que no estuvieron la semana pasada, esto es un repaso muy rápido de lo que discutimos la semana pasada. Aquí nos habla el Señor de la autoexclusión. La autoexclusión, porque nosotros mismos tenemos el libre albedrío y decidimos desobedecer y vivir la vida a nuestra manera, dándole la espalda al Señor. Y el resultado será separación eterna. No disfrutaremos de su presencia ni de su gloria. Amén. El segundo factor que discutimos, aparte de la separación de Dios, fue la oscuridad eterna. La oscuridad eterna en Mateo 22, 11 al 13, nos dice que es la palabra del Rey y sus invitados. Pastora Amelia, Jesús prefería hablar siempre en parábolas. Y dice la palabra que casi sin parábolas no hablaba, porque quería traerle siempre una enseñanza al pueblo de Dios, ¿verdad? Amén. Para que la gente entendiera y se explicara por sí mismo esta parábola. Y el Señor trajo esta parábola del rey y sus convidados. Y una persona que llegó allí que verdaderamente entró como por la puerta de atrás, por la cocina, como decimos, ¿verdad? Brevemente, pastora, explíquenos esta parábola. Bueno, me encanta la manera como el Señor Jesucristo enseñaba en parábolas. ¿Por qué? Porque ponía hechos terrenales para explicar actos celestiales. Y dice la palabra del Señor precisamente que hizo el Señor una fiesta, ¿verdad? Invitó a todos los convidados, a sus amigos, a los compadres. Y dice la palabra del Señor que muchos no quisieron venir. Muchos pusieron sus excusas de que, oh, pues me estoy casando, acabo de comprar una tierra y tengo que ver de qué se trata, adquirí un negocio, tengo visita, excusas. Los amigos pusieron excusas, así como nosotros muchas veces ponemos tantas excusas para ir a la iglesia, para buscar al Señor. Entonces se enojó aquel señor y dijo, pues que vengan todos, váyase a las plazas, váyase a todos los lugares y inviten a que todos vengan y se llenen las bodas. Imagínense, hermanos, había preparado el Señor a esos cabritos, esos deleites, y para que se quedaran ahí. Hermanos, luego se llenó la ciudad, la casa, la fiesta. Pero luego entre todos los colados se llegó uno por ahí, perdón, en los invitados llegó uno colado, como le llamamos, ¿verdad? Por acá, y estaba vestido de ropa andrajosa. Entonces le dice el Señor, ¿y quién lo invitó? ¿Por qué estás vestido así? ¿Por qué no tienes ropa de gala? Pero él enmudeció. ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir el Señor, hermanos, con esta palabra? Bueno, Jesucristo vino a los suyos, a su pueblo, los judíos, y los suyos no le recibieron. Pero a todos aquellos que le hemos recibido, es decir, a todos los gentiles, los que no somos judíos, nos dio parte con él y nos hizo sus hijos y sus herederos. Entonces, esas personas que estamos en la iglesia, que hemos sido convidados a las bodas, pero luego cuando estemos en el Señor, ahí, hermanos, se presenta uno que no estaba, que no se preparó. Dijo, pues todos están invitados, vamos pues. Y no se preparó con su vestimenta. Sí era de los llamados, sí supo de la fiesta, puesto que llegó a la fiesta, pero no se preparó en vestirse adecuadamente. ¿Qué significa el vestido? ¿Por qué lo juzgaron? ¿Cómo fue que lo distinguieron de los demás? Por la vestimenta. La vestimenta, pastora, es nuestras acciones. El Señor dice que el Señor nos ha dado una vestidura nueva. El que me sirve no andará desnudo, no andará con ropa andrajosa, sino vestiduras nuevas. Cuando nosotros venimos a Cristo, le entregamos nuestra vida, el Señor, amado hermano, te reviste de santidad, te reviste de buenas obras. Tu vestimenta es tus acciones, tus pensamientos, tus decisiones, lo que andamos. Cuando nosotros lleguemos con el Señor, hermanos, y ahí, hermanos, estemos o cuando partamos de esta vida, el Señor empezará a ver nuestra vestimenta. Y si estamos vestidos de santidad, estaremos vestidos de gala. Amén. Pero aquel hombre pues no tenía excusa. Dijo, pues sí sabía que tenía que vestirme de gala, sí sabía que tenía que cambiar mis acciones, pero no tuve tiempo. Pensó, wow, qué cosa tan hermosa, y yo andrajoso. Hermanos, sin santidad nadie verá al Señor.
Dios ha Así traído, es. hermanos, la salvación a Amén. todo aquel que quiera, pero te tienes que cambiar el vestido. Amén. Amén, amén. Qué interesante, ¿verdad? Que dice que el rey le dijo a sus servidores que lo echaran a las tinieblas, que lo echaran a la oscuridad. Terrible, terrible. ¿Por qué? Porque no se preparó para estar bien vestido en aquella festividad tan importante. Vámonos al slide número 25, por favor. El slide número 25 es Judas capítulo 7, que dice: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Aquí tenemos la próxima, ¿verdad? El próximo factor, la próxima realidad, el castigo, ¿verdad? De ir al fuego eterno. Me interesa mucho porque, de hecho, ayer estaba en Facebook y estaba en YouTube y estaba mirando varios ministros y predicadores o exhortadores de la palabra que estaban trayendo diferentes mensajes sobre el infierno no existe. Y particularmente un pastor, no voy a decir el nombre porque estamos en la tele, ¿verdad? Pero sí le contesté y está en mi Facebook, si lo quieren buscar, ahí está la contestación. ¿Por qué, pastora? Todas las citas que estaba usando, estaba sacando el texto fuera de contexto para poder probar su propia teoría, no lo que dice la palabra. Y es triste cuando engañamos al pueblo de Dios, ¿verdad? Con palabras necias, con palabras vanidosas de nuestra mente, de nuestra creación, que no tienen que ver nada con la palabra. Y él les traía, ¿verdad?, en esta predicación de que, pues que Dios es bueno. Pues ya traímos el tema de que Dios es bueno, pero Dios es justo también. Y hablaba también, exponía de que Sodoma y Gomorra, que en ese capítulo habla, ¿verdad?, del fuego eterno, que sin embargo las dos ciudades fueron destruidas totalmente hasta hacerse cenizas. Y dice que Abraham veía, ¿verdad?, que el humo subía hasta los cielos. Y el pastor usaba esa escritura para decir, el fuego se apagó. El fuego no duró toda la vida, todavía Sodoma y Gomorra no están ardiendo, se quedó en cenizas. Ay, Dios mío, perdónenme, hermanos, pero a veces decimos tonterías, que no entendemos la palabra. ¿Por qué? Porque no oramos, no ayunamos, no buscamos la dirección del Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Porque la palabra está bien clara. Sodoma y Gomorra, así como tantos lugares en el día de hoy, en historias, ¿verdad?, eventos históricos, nos muestran qué sucede cuando hay un fuego enorme. Así es. Cuando, por ejemplo, las torres en Nueva York, los fuegos que han habido en California y en tantos lugares, que es triste. Es como cuando también hay un tsunami y hay tormentas, ¿verdad? Qué tan horrible. Yo pienso, si eso es una cosa pequeña, ¿verdad?, comparada a lo cuando Noé entró al arca y fue destruida toda la humanidad. Esto es solamente una muestra. Y Sodoma y Gomorra, y así como los fuegos que vemos hoy en día a través del mundo, son solamente muestras, una pequeñez en comparación con lo que es el infierno. Así es. Es tan triste ver, ¿verdad? Y dice ahí en Judas 7 que por sus pecados, porque había fornicación, había lujurias, había orgías, había vicios, había la práctica de apetitos sexuales contra naturaleza, que Dios había establecido que desde el principio, desde el Génesis, el hombre y la mujer se unirían para formar un hogar, para formar hijos, para procrear, para resoñorear sobre la tierra, todas las cosas hermosas que Dios puso desde un principio. Y Sodoma y Gomorra todas esas leyes las violó. Así es. Por eso Dios tuvo que darnos ese ejemplo pequeño, una demostración. Imagínense lo que será en el tiempo final. Hay quienes usan estos sucesos para negar, pero la palabra dice que no podemos huir de ese castigo si no estamos en la obediencia que Dios espera de nosotros. No estamos obligados. Dios nos ha dado un libre albedrío. La palabra dice: escoge hoy a quién vas a servir. Escoge el bien, escoge la vida, escoge la bendición del Señor. Amén.
Amén. Bueno, hay una palabra, sister, con relación a lo que está hablando acerca de las personas que le quitan a la palabra. Aquí la Biblia testifica en Apocalipsis 22, capítulo 22, verso 19. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Es una tremenda responsabilidad hablar la palabra, pero es un tremendo peligro cuando usted le quita. ¿Por qué? Porque yo sé que nadie quiere escuchar esto. Hace tiempo yo hablaba con un joven y que sabía que su vida era bastante pecaminosa, se miraba. Y yo le exhortaba en el nombre del Señor a cambiar de vida, entregarle su vida a Cristo, porque por el peligro del infierno, por el peligro del peligro donde lo llevaría sus acciones. Y él me decía, no me hables de eso, yo no quiero oír de eso. Háblame del Espíritu Santo, háblame de las bendiciones de Dios. La Biblia dice que en los últimos tiempos se amontonarán maestros enseñando conforme a sus propias concupiscencias. Se amontonarán gente porque habrá tanta gente que tiene comezón de oír. Y muchas personas estarán enseñando conforme a sus propios razonamientos humanos. Pero es un peligro el no advertir a las personas o decirles a las personas que es lo que no existe el infierno, que aquí se muere y aquí se acaba todo. No, mis hermanos, estamos hechos a la imagen del Dios invisible y Dios nos puso alma y el alma es eterna y el alma que pecare, esa morirá. Así dice es la palabra del Señor. No podemos estar tratando de salir del problema agradando a las personas, dándoles lo que ellos quieren oír. Hay gente que yo le doy la palabra o doy un consejo, ellos tratan de argumentarme diciendo, no, es que no puedes pensar de esa manera, es que ¿a poco Dios, es la voluntad de Dios? ¿Dios quiere que yo sufra? ¿Dios quiere que yo tenga esto? ¿Por qué quiere Dios que la gente sufra? Es que, hermanos, nosotros nos queremos conformar, los seres humanos, con una poquita de teología, con un poquito saber de Dios. No. Para poder ver a Dios necesitas tener intimidad con Dios. Para tú tener intimidad con Dios, conocer su carácter, Amén, sus planes, su propósito, quién es Dios. No podemos conocer solamente una parte. Todos queremos saber que Dios es muy bueno, que Dios me bendice, que Dios me cuida. Sí, y a veces escuchamos muchas personas por ahí predicando puras cosas positivas, lo cual es hermoso, te edifica. Pero no podemos, hermanos, ignorar que sin santidad nadie verá a Dios, que con un vestuario lleno de hipocresía, de mentira, de engaño, no vamos a entrar a la palabra. Aunque, hermanos, el vestuario no solamente es lo que traes puesto, tu vestuario es qué predicas, qué haces, cómo vives. Hermanos, no podemos estar enseñando herejías. Y si usted es una persona que usted está escuchando lo que usted quiere oír, eso no lo va a salvar. Si usted va a llegar con el Señor, pues es que me predicaron esto me predicaron, claro, Dios demandará de esa persona la sangre suya. Pero usted, ¿por qué tiene que perderse? Si la Biblia nos ordena escudriñar las Escrituras. Juan 5:39. Porque le llaman a la vida eterna. Amén. Porque ahí encontrará la vida eterna. Es un tremendo peligro el leer solamente, es que yo nomás leo los salmos, es que yo nomás leo lo bonito. Hermano, no le podemos quitar la palabra. La palabra de Dios dice que este lugar terrible existe y que todos aquellos, Jesucristo le llamó a los fariseos, pastora, hijos del diablo. ¿Vosotros sois de vuestro padre el diablo? Así es. A veces, hermanos, nadie le gusta que le llamen hijo del diablo, ¿verdad? Pues qué terrible. Ni víboras. Ni víboras. Pero, hermanos preciosos, lo siento, solamente hay dos amos. O eres hijo de Jesucristo o eres hijo del otro. Y nosotros determinamos de quién somos hijos. Así que en este día pregúntese usted, ¿de quién soy hijo? Amén. Así es. Esperemos que nuestro vestuario sea el fruto del Espíritu. Amén. Amén. Porque dice que por sus frutos los conoceréis. Amén. Amén. Que nos conozcan por el fruto del Espíritu, no por las obras Amén. de la carne. Amén. Y Jesús mismo dijo, en esto conoceréis que sois mis discípulos. Que os amemos los unos a los otros, que guarden mis mandamientos. Amén.
Amén. Entonces eso es muy, muy importante. Hablábamos también la semana pasada de el slide número 27, que se habla del desprecio eterno, y esto es muy importante que lo entiendas. Por lo que decía la hermana, ¿verdad?, la pastora Amelia, de que hay gente que creen que cuando se mueran ya me ponen 8 pies bajo la tierra, me entierran y se acabó. Ya no sé nada, ni siento nada, ni hace como los 3 monitos, ni veo, ni hablo, ni oigo, ¿verdad? Pero la palabra de Dios dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Tenemos una ceguera espiritual. No queremos oír, no queremos ver, no queremos entender ni convencernos de la verdad de la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios es viva y eficaz. Así es. Y lo importante es que aunque te estamos hablando de algo que parece espantoso, no es para darte miedo. No te estamos diciendo que tienes que correr, arrepentirte si no lo vas a hacer de corazón. Amén. Amén. Pero la palabra de Dios es vida. Amén. Y es eficaz. Amén. Y traspasa el alma, los tuétanos, hasta lo más dentro del hueso, Así a la es. médula. ¿Para qué? No solamente para darte salud, pero es triste que muchas veces venimos a la iglesia buscando lo que necesitamos, lo que nos conviene. Muchas veces hasta llamamos la línea de teléfono porque tenemos necesidades físicas, Así materiales. es. Amén. Pero ¿y qué de la necesidad espiritual? Amén. Alza ese teléfono y dígale al que esté en la línea: necesito a Dios. Amén. Necesito volver al redil. Soy una oveja descarriada. Quiero que ore por mí. Quiero aceptar al Señor Jesucristo nuevamente como mi Salvador personal en este día. El slide número 27 es el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 2. Y dice: muchos son los que duermen en el polvo de la tierra, serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que van hasta los justos, que van a ser levantados para vida eterna, pero los injustos, los malvados, los rebeldes, los desobedientes, todos los que dicen la palabra, sí, serán levantados, pero para vergüenza y confusión perpetua. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando te mueres no te quedas ahí. Quiere decir que el alma tiene, ahí está la conciencia, ahí están las memorias, ahí están los recuerdos, ahí están los sueños, ahí están los sentimientos, ahí está todo. Y esa alma es permanente. Así es. Esa alma no muere. Como les decía la semana pasada, el alma del animal y de la planta muere cuando el animal o la planta muere, pero Dios hizo al hombre diferente porque lo hizo a su imagen y semejanza. Así que tu alma no muere. Tu alma va a estar ardiendo en el infierno. Vas a estar espantosamente en gritos y dolor y con gusanos. Pero lo más triste, lo más horrendo para mí personalmente es que mi conciencia, mi mente va a estar clara, mis pensamientos, mis memorias. Amén. Y yo me imagino que esas personas van a estar pensando y se les va a pasar como películas por su memoria, por su alma, ¿verdad? Películas de tantas personas que vinieron y te hablaron de Dios. ¿Cuántas veces recibiste este mensaje de salvación? ¿Cuántas veces quizás alguien que te amaba mucho te rogó que aceptaras al Señor, que miraras tu vida, que te miraras en un espejo y aceptaras el sacrificio de la cruz? Porque ese es el tema de la cruz, que Él vino a morir por ti. Aunque la palabra de Dios tiene palabras fuertes como esto del infierno, también tiene palabras de vida, también tiene palabras de esperanza, también tiene palabras de sanidad, también tiene palabras de consuelo. No importa cuál sea tu situación, si estás enfermo, si estás necesitado, no importa. Aquí estamos para oírte, para hablar contigo, porque el ministerio de la iglesia es el ministerio de la restauración. Pastora Amelia, si nos puede dar las hojitas. Amén. Gloria al Señor.
Amén. Yo quiero compartir este versículo de la palabra del Señor que es bien importante y en Colosenses. De hecho, les recomiendo que se aprenda de memoria el libro de Colosenses. Amén. Capítulo 1, verso 2:8, perdón. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Por qué tantas personas llegan a ese lugar de tormento? ¿Por qué tantas personas? ¿Por qué son malos que llegan ahí? Porque muchas personas han sido engañadas por vanas filosofías. Porque se oye bonito, porque se oye atractivo lo que me están enseñando. El Evangelio del Señor no es tan atractivo. Que el Señor te esté diciendo, que alguien venga y te lea la palabra y te diga, haz morir lo terrenal en ti. Haz morir la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los deseos malos, la avaricia, que es idolatría. Dice la palabra, ustedes en otro tiempo estuvieron en estos caminos, ahora ya no están en estos caminos. Haga morir lo terrenal en usted, amado hermano, porque mire, el hecho de que nos llamemos cristianos, vayamos a la iglesia, hagamos todo lo que nos dice el pastor, eso no te garantiza que vayas a cerrar tus ojos en la tierra y los abrirás en el cielo. Lo que nos garantiza, hermanos, es una relación personal con nuestro Dios, el hablar con nuestro Dios a diario, el decirle al Señor, tengo estos pecadotes, Padre, tengo estos picos que no me dejan entrar a la vida, córtalos, Señor. A veces tenemos que sufrir, hermano, tienes que ayunar, tienes que orar, tienes que pasar horas con Dios escuchando la voz del Señor. Porque, hermanos, a veces hacemos oraciones relámpagos y así como andamos en la vida corriendo, todos hacemos rápido, así queremos hablar con Dios rapidito, rapidito. Te hablo, papá, para decirte estas cosas. No, mi hermano, tome su tiempo, relájese, descanse y empiece a entrar en esa adoración al Señor. Amén. Y medite que no vaya a pasar este programa sin que usted esté seguro de que verdaderamente su nombre está escrito en el libro de la vida. Porque dice el Señor, no borraré tu nombre. Si vaya a los Apocalipsis en las iglesias, a las 7 iglesias, los mensajes, ahí la palabra de Dios habla, y no borraré tu nombre del libro de la vida. ¿Quiere decir, amado hermano, que en el libro de Dios hay borrones? Dice que no borraré. Así que, hermanos, no es el que corre, no es el que avanza, no es el que empieza, es el de que termina la carrera. Amén. Terminemos esta carrera, amados hermanos, con una conciencia limpia y con la seguridad de que si, hermanos, de que si Cristo viene en este día, vamos a volar con Él. O que si esta noche el Señor viene a pedir tu alma, entonces, hermanos, eres rico para con Dios. Amén. La riqueza de esta vida es pasajera, es efímera. Los pasatiempos, las vanidades, hermanos, cosa que pasa. Pero aquel que sirve a Dios, aquel que ama a Dios, aquel que le ha entregado su corazón, sus pensamientos, sus emociones, su tiempo, incluso su cartera, sus finanzas. Aquel que decidió completamente ser un servidor del Señor puede estar seguro de que al momento de que cierre aquí sus ojos, usted no conocerá ese lugar tan terrible, sino irá a la presencia del Señor. Aleluya, gloria a Dios. Pues la hermana Yolanda nos ha traído aquí unas peticiones, vamos a leerlas rapidito. Yo sé que el equipo atrás está orando por todas estas peticiones. Amén. Marisela pide oración por sus ojos. Marta pide oración porque tiene cáncer en el estómago por sus nietos. Claudia por un problema personal. La hermana Berta pide oración por Francisco, por su salud. La hermana Panchita pregunta sobre la cremación y oración por salud, por su hijo y por ella. Hermana Panchita, después que salgamos de las líneas, con mucho gusto le hablamos, no nos dejó el número para poder contestarle la pregunta sobre la cremación. Amén, porque es otro tema completamente aparte, ¿verdad? Pero sí le vamos a contestar. Por la hermana Maricer, ¿verdad? Y el hermano Frankie, por una operación. La hermana Juanita por recuperación y la hermana Marisela también porque estuvo en el hospital. La hermana Silvia por protección.
el hermano Roberto, para que Dios obre en su esposa y protección de su nieta. La hermana Silvia por las tiroides y los riñones. La hermana Marta necesita paz y necesita también restaurar una relación. Gloria al Señor, claro que sí. La hermana Janet Victoria, para poderse llevar con sus compañeros de trabajos, ¿verdad? Y por su vista también. Hay otra hermana que pidió oración y saludos a la pastora Amelia, gloria al Señor, pero no dio su nombre. Aquí, así, estas son las que tenemos aquí en este momento. Al final, como les dije al principio, ¿verdad? Vamos a orar por todos ustedes y vamos a poder darles ese seguimiento si nos han provisto su número. Amén. No es obligatorio, es algo voluntario. Pero siguiendo el tema, ¿verdad?, de la pastora Amelia, Dios ha creado la ciudad santa para la Nueva Jerusalén, para sus hijos. Amén. Aleluya. Amén. Y Jesús viene. Créalo que Jesús viene, su segunda venida está cerca, amén. No sabemos ni el día ni la hora, ¿verdad? Solamente el Padre. Pero en su segunda venida, dice la palabra de Dios que Él va a venir, pero va a venir en poder y gloria como Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Pero también dice la palabra en Apocalipsis que va a venir con ira. Amén. Con ira para castigar a todos los que desobedecieron a Dios su Padre. Que yo diría, me estremezco de pensar eso nada más, que Jesús viene con poder, con gloria, con toda autoridad, porque acuérdense que, como decía alguien los otros días, han habido muchos niños que han nacido a través de la historia y han venido a ser reyes, han nacido y han crecido y han sido educados para ser reyes en algún reino, ¿verdad?, en Europa o en algún otro lugar. Sin embargo, en toda la historia hay un solo rey. Amén. Que teniéndolo todo, toda autoridad, toda la riqueza, que de Él es toda la creación, se hizo niño, se despojó y se hizo pobre para que nosotros podamos tener todas las riquezas que Él nos otorga como rey. Amén. Qué cosa tan hermosa. Gracias, y cuando Cristo. Él venga en su segunda venida, Él viene ¿para qué? Para los injustos y para los justos. Jesús dijo que si perdemos la salvación, si no tenemos esa relación eterna con Dios, porque eso es salvación, eso es vida eterna, es una relación permanente, cercana, íntima con Dios. Para Amén. el que no entienda lo que es vida eterna, Amén. es que vas a tener una relación íntima, permanente, eterna con Dios. Y Él dijo, lejos del Señor vamos a estar, lejos de su gloria, lejos de su poder. Amén. Qué tristeza. Y si Jesús lo dijo, yo lo creo. Aquí Así no hay es. un debate, aquí no hay nada que discutir. Así es. No importa que Juan de los Parlotes diga lo que diga en la televisión o en YouTube o en Facebook. Jesús lo dijo. Es un hecho, es un dato, está escrito. Y como decía la pastora, ni una jota ni una tilde va a pasar. Todo lo que está en la palabra, así es. Y dice, si conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Amén. Este es el día de salvación para ti. Conoce la verdad. Conoce que necesitas prepararte. Conoce que necesitas a Cristo, que tú no eres autosuficiente, que tú no te puedes salvar a ti mismo. Los hebreos trataron, Dios les dio los 10 mandamientos y las leyes de Moisés y ninguno pudo cumplirlas a su cabalidad. Por eso Jesús tuvo que mandar a su único hijo. Amén. Amén. Y entonces primera de Juan 3:8 dice, Amén. Todo el que hace pecado es de el diablo. Amén. Y la pastora Amelia lo dijo ya anteriormente. ¿De quién eres hijo? ¿De Dios o del diablo? Porque no hay un tercero. No. Ni hay limbo, ni hay purgatorio. No. Así que, ¿a dónde vas a ir, verdad? ¿A dónde vas a ir? El imperio de la muerte pertenece al diablo. Y el diablo es padre de toda mentira. Señor, ha sido mentiroso desde el principio y en él no hay ninguna verdad. Así es. Y él fue desobediente y arrogante delante de Dios y Dios lo tuvo que tirar, echarlo fuera a este mundo con la tercera parte de los ángeles que le siguieron. Y eso es lo que él domina, el Así reino es. de la muerte.
pero Él no tiene ninguna autoridad sobre ti, a menos que tú se la des. Exacto. Si tú le concedes tu vida, tu salvación, tu alma, entonces Él tiene autoridad legal sobre ti. Y su deseo y su visión y su propósito es llevarte con Él al infierno. Porque como dijo la pastora Amelia, fue preparado para Él, para todos los ángeles, para el anticristo y para todos los que desobedecen. La palabra de Dios es la verdad. Escúchala. Amén. Porque hay vida en su palabra. Jesús dijo, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. El que a mí viene, yo no lo echo fuera. Qué palabras tan bonitas de consuelo, amén, pastora. Sí, y el apóstol Pablo también nos dice, lo certifica en capítulo 8 del libro de Romanos. Ahora pues, ninguna condenación hay, amén, para aleluya, los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si el apóstol está diciendo, he aquí, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo, entonces para los que no están en Cristo hay condenación. Así es. Y hermanos, pues aquí está bien claro. Para los que están en Cristo. Ahora, bueno, yo estoy en Cristo, todos somos hijos de Dios, dice la gente, ¿verdad? Es que todos somos hijos de Dios. Pues somos hijos de Dios por derecho de creación, porque tenemos la imagen de Dios. Pero dice la palabra, a todos los que le recibieron, a los, Juan 1:1, a los que Juan capítulo 1, a los que creen en su nombre. Así es. A estos son los que el Señor les dio potestad, autoridad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, los que somos llamados hijos de Dios, los que tenemos la autoridad de ser, yo soy el hijo. Es como cuando llega el hijo, el junior, ¿verdad?, a la empresa de su padre. Y entonces los empleados lo conocen, ¿verdad? Y dicen, oh, agarra estaciona el carro al hijo del dueño. Oh, ofrecerle un agua al hijo del dueño. Pásele por aquí. Él es el hijo del dueño de la empresa. Nosotros somos hijos de Dios. Amén. Pero somos hijos de Dios porque le hemos recibido, porque le hemos aceptado y porque una vez, querido, que le aceptas y le entregas tu vida, tienes que empezar a caminar conforme al Espíritu. Amén. Entonces, la vestidura o la acción, lo que nos identifica como hijos de Dios es nuestro andar. Manifiestas son las obras de la carne y manifiesto es el fruto del Espíritu. Entonces, lo que nos identifica como hijos de Dios son los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Gloria al Señor. Amén, pastora. Sí, es interesante, qué bueno que trajiste este tema, pastora Amelia, porque la gente cree que todo el mundo es hijo de Dios. Eso es incorrecto bíblicamente, teológicamente hablando. Todos somos hechura de Dios, creación de Dios, porque Él nos creó a su imagen y semejanza, pero no todos somos hijos de Dios. Amén. Solamente los que le reciben a su Hijo, a Jesús, tienen la autoridad de llamarse hijos de Dios. Es muy importante que sepas eso, que eres creación de Dios, eres hechura de Dios. Él hizo la obra con sus manos y dijo que estaba perfecta, que estaba buena. Amén. Amén. Porque puso la imagen y semejanza, porque puso el ADN perfecto en Adán. Pero cuando ese ADN se contaminó, ya el hombre vino a ser imperfecto, desobediente, rebelde, orgulloso, malengreído, todo lo que somos cuando no tenemos a Dios. Y sin embargo, Dios te dice en este momento, puedes convertirte en ser hijo de Dios. Queremos en estos momentos que pongas tu mano derecha como un punto de contacto en la televisión y con tu otra mano álzala al cielo y vamos a orar por ti.
Padre Amén. Santo, Padre Padre bueno, en el celestial, nombre de Jesús, levantamos, venimos delante Señor de tu mío, presencia, a mis Señor. hermanos. Mira las almas que han Levantamos, recibido tu Padre palabra en este día, celestial, Señor. levantamos, Yo te pido que en Señor, el nombre de cada Jesús, persona que está Señor, tú los escuchando la salves, televisión. tú mires sus necesidades, tú les abras el entendimiento, nombre de tú quites toda Jesús, ceguera gracias. espiritual, tú le des a ellos el deseo, la pasión, el Gracias, hambre Señor. por el buscar de tu reino, de tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú te les Gracias, reveles y que tú le muestres que Jesús es un Dios vivo y de poder y que vino para traer vida y vida en abundancia. Acepta